puedo decir? Ayuden, aquí tenemos, como quien dice, los cuerpos esperando. La inspiración para esta conversación con el abogado Marcelo Crovato surge a propósito de un artículo escrito por él, donde hace una interesante comparación entre Iris Varela y el abyecto nazi Oscar Dirlewanger. Y en función de eso, como introducción a la conversación que tendremos hoy con Marcelo Crovato, revisamos este artículo y esta comparación hecha entre el delincuente nazi y la delincuente chavista Iris Varela. La nefasta ministra de Prisiones Iris Varela y el abyecto nazi Oscar Dirlewanger se parecen en sus acciones, que en cierto aspecto son exactamente las mismas. ¿Quién es Oscar Dirlewanger? Fue un delincuente sexual condenado por pedofilia en 1934. Se afilió luego al partido nazi y fue fichado en las Schutzstaffel, la guardia de Adolfo Hitler, mejor conocida por sus siglas SS. Durante la guerra, propuso crear una unidad especial para la lucha antipartisana y antisubversiva en el Frente del Este, integrada por delincuentes comunes y asociales, que no tendrían freno moral alguno para ejercer la violencia más desmedida. Era usual que tuviesen perfiles ampliamente psicopáticos con rasgos de sadismo. Eran retirados de sus centros de reclusión, cárceles o campos de concentración, con un indulto condicional si aceptaban servir en esta unidad especial. Esta unidad fue la 36ª División Waffen Grenadier SS Dirlewanger, conocida originalmente como la Storm Brigade Dirlewanger, que participó, entre otras, en la represión de Varsovia en 1944, destruyendo los hospitales de la ciudad, asesinando civiles, violando indiscriminadamente mujeres y niñas, exterminando aproximadamente 100.000 personas. La crueldad desplegada llegó a un nivel tal que hizo que el gobernador de Polonia, Hans Frank, condenado en el juicio de Nuremberg y ahorcado, protestase. No le gustaba, ni siquiera a él, los métodos de esta división. Hubo muchas otras acciones y depravaciones, con decenas de miles de asesinados de las formas más crueles posibles en el accionar de esta unidad. Para comprender el nivel al que llegaron, los miembros de la SS, que no se caracterizaban por su dulzura, exigieron que a estos delincuentes no se les permitiese usar la insignia de las SS en el uniforme, porque eran indignos por sus barbaridades de portarla. Muchos oficiales, considerados criminales de guerra, como los generales Friedrich Wilhelm Krüger, Erich von den Bach-Zelewski y Hermann Fegelein, los despreciaban y en la medida de lo posible procuraban el traslado de esta unidad a otras zonas para no tener que tenerlos en su comando. Aún más, eran rechazados por los oficiales respetados y admirados por sus enemigos del ejército alemán, como el general Heinz Guderian. Al finalizar la guerra, fue capturado Dirlewanger, dando un nombre y un rango falso, pero fue reconocido por sus guardianes, que todos eran polacos. Fue torturado varios días hasta que falleció. Si bien esto es objetivamente incorrecto, es difícil condenar moralmente a sus ejecutores. ¿Y la infame Iris Varela? ¿En qué se parece? ¿Es en serio la pregunta? Precisamente en su actuación. Repetidamente he denunciado en entrevistas de televisión, radio y prensa que la violencia criminal se utiliza como medio de control social en Venezuela. Los delincuentes son utilizados para la represión en dos formas, directa e indirectamente. La Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, el SEBIN y el DGCIN, cuando realizan acciones de represión, suelen complementarse con acciones simplemente delincuenciales, como el robo de las pertenencias personales de las personas a reprimir. Sucede regularmente en los allanamientos y en la represión de las protestas. Los detenidos pueden ser torturados por la simple razón de castigarlos, no por obtener información, con lo que técnicamente no sería tortura, sino trato cruel, pero la diferencia es irrelevante. No solo son golpeados y electrocutados, sino sexualmente violentados. Esto ha sido reseñado tan ampliamente que no tiene sentido reseñar casos a modo de ejemplo. Es usual que miembros de los cuerpos policiales venezolanos sean detenidos en la comisión de diversos hechos delictivos de carácter común,
robos, secuestros, tráfico de drogas. Pero no es solo esto. Los grupos delincuenciales son utilizados para hacer trabajos sucios. Las bandas criminales y los colectivos son utilizados para mantener el orden en la zona de Petare. Quienes no cumplan las normas fijadas del sí o sí del 23 de febrero, esto sucedió en la zona conocida como cuando la ayuda humanitaria iba a entrar supuestamente en la cuarentena sur de Santa Elena de Guairén. La represión que terminó con el asesinato de unos 30 pobladores de la zona, la mayoría de la etnia Pemón, se reseñó que reclusos en la cárcel de Vistahermosa en Ciudad Bolívar fueron enviados a reprimir a quienes pretendían apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria. Sobran los videos, algunos publicados por mí mismo, que recibí de primera mano de una fuente en el sitio, y así lo denuncié en los medios de comunicación social. Esos días tuve muchas apariciones. El asesinato de hasta 28.000 personas por año, más de 3 personas por hora en Venezuela, sin que el gobierno tome medida alguna, es una forma de control social. Es infundir el temor generalizado a la población. Esto sin contar que no es posible determinar cuáles de esos casos fueron homicidios en un hecho delictivo real, entiéndase robo, intento de secuestro, etc. Y en cuáles el objetivo era el asesinato de una persona incómoda, políticamente incómoda, por representar una real oposición al régimen o a una corriente política y se deseaba despejar el camino o era una incomodidad, una traba o una competencia para algún negocio en el cual los líderes de la corporación criminal al mando de Venezuela tenían interés. Esos asesinatos se ocultan, normalmente aparentando un robo. De estos casos difícilmente se sabrá la verdad, porque la policía al investigar oculta los hechos y destruye las pruebas cuando éstas no convienen. ¿Qué diferencia hay entonces entre la PRAN Iris Varela y Oscar Dirlevanga? Si consiguen alguna, me cuentan. El autor del artículo que leíamos al inicio y que hace esta comparación entre Oscar Dirlevanga y Iris Varela es Marcelo Croatto. Marcelo Croatto nos ha hecho el honor de estar esta tarde con nosotros. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Daniel, de poder compartir contigo. ¿Quién es Marcelo Croatto? Para los que no lo conocen. Yo soy abogado penalista y criminalista, uno de tantos que defendía a los estudiantes presos en la Guarimba. Lo hizo con los del 2004, fui el único que los denunció como presos políticos, lo hice en la del 2014, y ahí fue que me hice famoso. Éramos muy molestos y se decidió que los defensores de derechos humanos debíamos recibir un mensaje contundente, porque se nos etiquetaba en fotos, en morgues, se nos amenazaba, perseguía, y no entendíamos que había que dejar tranquilo al gobierno. Seguíamos denunciando los horrores que ocurrían. A mí me arrestaron durante una defensa. Fui a defender a un vecino de la zona donde yo vivía, que estaba siendo allanado irregularmente. Acompañé a los funcionarios de la comisaría para poder evaluar el caso de mis defendidos. Y me dicen, usted también está defendido. Digo, si yo soy el abogado, yo ni siquiera estaba ahí cuando ustedes llegaron. Cuando se pudo ver mi expediente, a mí jamás me habían mencionado, o sea, fue gratis. Al final supimos que fue una decisión de Luisa Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres, para el momento fiscal general y ministro del Interior, que había que detener a un defensor de derechos humanos, al primero que diese la oportunidad la di yo. Ahora, Marcelo Croatto estuvo entonces preso, fue preso político de este régimen. De eso podremos hablar en algún momento largo y extenso, y yo espero que inclusive podamos hacerlo, como hemos hablado tantas veces, Marcelo, hacerlo en un documental que de alguna manera permita a la gente conocer todo lo que tú viviste como preso político. Pero hay algo en lo que yo no había caído en cuenta, y yo debo decir que yo conocí a Marcelo Croatto, mejor dicho, yo no conocía a Marcelo Croatto y no lo conozco en persona aún, no nos hemos visto en persona. Hablamos casi que todos los días, desde que él salió de la cárcel y desde que se escapó de Venezuela. Pero
yo trataba el caso de Marcelo Croatto en mi sección de los presos políticos junto a Neomar Hernández en el programa Y Así Nos Va. Y ahí hablábamos del caso de Marcelo Croatto, que era uno de los grandes casos insólitos, que hay muchos casos insólitos. Un abogado preso por defender a un preso político y terminó siendo preso político también. Ya eso era llamativo, pero ahora, luego de tener, yo ya voy para 3 años fuera de Venezuela y teniendo conversaciones más consuetudinarias con Marcelo Croatto, me entero gracias a un artículo tuyo que tú fuiste, no solamente es que fuiste preso político, es que tú fuiste director de una cárcel, y eso yo no lo sabía. Entonces es interesante porque cuando tú me dijiste que habías sido director de una cárcel antes del chavismo, entiendo, o arrancando el chavismo. Arrancando el chavismo. Fue un amigo que fue designado y decidió que necesitaba gente confiable para hacer un trabajo profesional. Yo le dije, si mi trabajo es profesional, te acepto el cargo. Si quieres que haga político, te entrego la renuncia de inmediato. Jamás me pidió una declaración política, solamente el trabajo técnico profesional de experto en seguridad. Estamos hablando del arranque del chavismo, cuando el chavismo tenía una banda de desarrapados con los cuales llegó al poder. Tenía muy poca capacidad técnica y había muchos arribistas ahí que se cambió la camisa, nada más llegó el chavismo, pero no se había convertido todavía en la maquinaria profesional de delincuentes bien estructurados. Y entonces todavía no habían hecho la desgracia, todavía entraba uno por concurso, todavía entraba gente profesional por currículo, etc. Ahora, ¿dónde está lo que llama la atención? Bueno, que tú fuiste director de una cárcel y ahora es que yo entiendo la razón por la cual a ti cuando te hacen preso te mandaron a una cárcel común. Creo que fue como una forma de condenarte a muerte, ¿no? O sea, vamos a agarrar a este tipo que fue director de una cárcel y vamos a mandarlo a la misma cárcel donde fuiste director. No. Sí, casi. Yo fui director en Yare. Cuando yo estuve como director existía solamente Yare 1 y Yare 2 como una ex que me reportaba a mí. Yare 3 no existía. Cuando me enviaron a una cárcel común, eligieron Yare 3, que era una cárcel de régimen de las que están bajo control del gobierno, ya que 1 y 2 son totalmente bajo control de los planes. Y eso es una situación muy peligrosa, ya que yo representaba lo máximo que pueden sentir los presos de la represión, el director. Me asustó bastante, pero apenas llego, en el primer conteo de números de una mañana, se me acerca un preso y me dice, mire, ¿es verdad que usted fue director allá abajo en la sede principal? Me quedo pálido, no digo nada. Digo, bueno, ¿qué respondo ahora? Voy a morir en los próximos segundos. Él me ve la cara y me dice, no, quería decirle a usted, no se preocupe, que usted está seguro aquí, no tenga miedo. Digo, bueno, es bastante bueno, porque el preso tenía bastante mala cara. Tiempo después se supo que yo había sido director, porque lo dijeron en las noticias, todos los presos de la cárcel lo supieron, y entonces busqué a este preso para preguntarle cómo se había enterado. Ya tenía un trato cordial con él, en realidad una buena persona, un funcionario policial que tuvo problemas en un enfrentamiento con delincuentes y estaba tratando de probar que su procedimiento fue correcto, como efectivamente sucedió. Creo que lo logró porque no había duda en el procedimiento. Y yo le digo, ¿cómo supiste mi caso? Que yo apenas estaba llegando. Y me dice, su población, es decir, los presos que yo tuve en Yare 1, nos llamaron para decirnos que usted fue un director muy duro, muy estricto, pero nunca fue injusto. Y que como nunca fue injusto, no hay culebra, o sea, no hay cuentas pendientes conmigo. Decían que no les gustaba demasiado que yo fuera tan estricto, pero que como jamás los traté con injusticia, me perdonaban la vida. Eso es importante. Y entonces aquí es donde vamos a entrar ya en materia, ¿no? Ya conocido esta introducción. Tú estuviste en el sistema carcelario que los venezolanos asumimos como lo peor que hay en Venezuela, y mira que en Venezuela hay cosas feas. Estamos hablando de que los ciudadanos en Venezuela estamos perfectamente al tanto de que es desde las cárceles donde se dirigen los grandes crímenes, donde se dirigen las maquinarias de extorsión, de secuestro, de
todo tipo de tráfico, tanto de drogas como de oro, como de seres humanos, que son las cárceles el centro del delito. Sin embargo, hay que decir que esto antes no fue así. Esto se fue descomponiendo. El sistema carcelario que yo recuerdo antes del chavismo tampoco era bonito. Y cada vez que aparecía en las noticias, aparecía como un sitio donde había reyertas entre presos por el control del penal, por el control del tráfico de drogas internamente. Y normalmente eran peleas con chuzos. Y muchas veces la otra situación terrible que se veía era la represión contra los presos, porque estos se amotinaban, bien fuese pidiendo mejores condiciones o bien fuese en una guerra entre bandas. Y eso generaba una represión donde terminaba habiendo cosas terribles como lo que se vivió el 27 de noviembre del 92 en el retén de Katia, como lo que se vivió en el año 93 en Sabaneta, en la cárcel de Sabaneta del Zulia, como lo que se vivió en La Planta en el año 96, 97, creo que también con unos presos quemados, y así, ese tipo de cosas que era siempre represión contra los presos. ¿Con qué te encontraste tú, Marcelo Crobato, cuando llegaste de director de una cárcel? Y tú eras abogado criminólogo, o sea, tú te habías formado para algo como eso, ¿no? ¿Qué fue lo primero que tú pensaste cuando te ofrecen ser director de una cárcel? Y en Venezuela. Bueno, yo soy penalista y criminalista, también fui funcionario público, fui funcionario policial y militar. Entonces yo tenía una buena formación para enfrentar este cargo. Cuando me lo ofrecieron dije, bueno, estoy loco, voy a aceptarlo, debe ser muy interesante el trabajo. Más que interesante, cuando llego me encuentro con una cárcel completamente fuera de control, donde los presos tenían el control total de la cárcel. El director anterior maltrataba mucho a los funcionarios e hizo que los presos perdieran el respeto por los mismos. Muchos pidieron traslado, muchos renunciaron, y llegaba un momento que yo montaba la guardia con solamente 7 hombres para todo Yare. Eso es catastrófico. Entonces yo no tenía el control ni siquiera del edificio administrativo. Me hizo recordar una frase de una película que decía, yo siempre quise mandar un grupo de hombres desesperados en una batalla desesperada. Bueno, encontré mis hombres desesperados en mi batalla desesperada. No teníamos el control, no podíamos garantizar ni siquiera nuestra vía de escape del edificio administrativo en caso de que hubiese un conflicto. Tuve que retomar el personal para que tuviera nuevamente voluntad de trabajar. Eso me llevó muchísimo esfuerzo. Por ejemplo, yo ordené que en el parque me asignara una escopeta y llevaba el patrullaje a pie por todos los rincones de la cárcel. Lo hacía yo junto con otros funcionarios. Después de unos días, ellos estaban saliendo a hacerlo porque decían que no era correcto que yo lo hiciese, porque yo tenía más cosas que hacer. Se sintieron estimulados. Pero me costó a mí cada 2 horas hacer el recorrido. ¿Lo hacías personalmente? ¿Recorrías el penal personalmente? ¿Todos los espacios cada 2 horas? No todos los espacios. Se hacía selectivamente porque si no, no me habría alcanzado el tiempo. Pero yo, con una escopeta en la mano, recorría el perímetro, diversas zonas, acompañaba el conteo de número, porque necesitaba que el personal supiese que había que trabajar y que yo los iba a apoyar y que supiesen que yo conocía el trabajo. Porque el problema es que muchas veces se nombra gente que no tiene ni la menor idea y quieren imponerse en un personal que sabe lo que debe hacer. Independientemente de que el personal tiene muchas fallas y muchos vicios, pero conocen el trabajo. Una de las cosas era, recuerdo una mañana que llego muy temprano a la cárcel y el jefe de régimen me dice, mire, señor director, ¿sabe que me pasaron una información de dónde había una pistola? Digo, ajá, bueno, ¿qué hiciste? Y con mucho miedo me dice, bueno, me tomé el atrevimiento de ordenar requisa. Ajá, ¿y qué pasó? La conseguimos. Yo le digo, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué tienes tanto miedo de decírmelo? Porque hay directores que cobran por proteger esas armas. Tengo la impresión de que usted no es así y por eso me atreví a ordenarlo. Pero si usted fuese de esos, yo acabo de perder mi trabajo. Bueno, le di una felicitación, me entregó el arma, supe que a él le ofrecieron más de un mes de sueldo para que simplemente la dejase puesta en un sitio y la olvidase, y no lo hizo.
Un arma que está en muy buen estado, una pistola Walther PPK, muy bonita, pero en ese entonces no eran muchas las pistolas que había, pero este hombre se atrevió a hacerlo, lo felicité públicamente para que ellos supiesen que el trabajo había que hacerlo, y le dije, no era normativa. Cuando hay información, me avisan porque yo los acompaño, porque tengo que darles el apoyo, que sepan los presos que el director está apoyando al personal para las medidas de seguridad. Y si no estoy yo, procedan, no se detengan porque yo no esté. Aquí hay que tener resultados. ¿Eso fue en qué año, Marcelo? 1999. O sea, arrancando esto. Todavía no estaban las cárceles llenas de armas, ni estaban los presos mejores armados que las Fuerzas Armadas. Ahora te pregunto algo. Esos funcionarios que tú tenías allí, que me dijiste que eran 17 en total, ¿pertenecían a algún cuerpo en especial? Era la custodia penitenciaria, ¿no? Era 7 por turno que yo tenía. 7 por turno. 7 por turno, no estábamos haciendo nada. ¿Y cuántos presos había? Tenía 2.800 más o menos entre los dos yares. 2.800 presos vigilados por 7 personas por turno. Sí, y no más Marcelo. Sí. ¿Y con qué armas contabas tú? Teníamos algunas escopetas y no había ni siquiera una por persona. Ni siquiera una escopeta por persona. Sí. ¿Y cómo hacían para que no se escaparan esas 2.800 personas? Porque, o sea, me imagino que los presos sabían cuántas personas había allí, qué armas tenían. O sea, bueno, el perímetro lo custodiaba la Guardia Nacional. Nosotros teníamos solo la seguridad interna. No obstante, el director anterior estuvo 22 días, tuvo en promedio 4 muertos a la semana, 2 heridos a la semana y 26 fugados en 22 días. Por eso digo que era una batalla desesperada. Cuando entregué, yo no tuve fugas. Hubo un intento donde la Guardia Nacional mató a uno y recapturó a otro. Los muertos pasaron de 4 por semana. Creo que tuve 1 en 3 meses, después de que empezamos todo el plan de seguridad, que me llevó unas 2 semanas a averiguar dónde estaba parado para poder organizar ese desastre sin nombre. Esa persona se me murió por una falla de atención en el hospital donde lo llevamos, no le pusieron el debido cuidado, se le despegó el coágulo en una arteria y se desangró en el hospital. Pudo haber sobrevivido y tenía un herido por semana. Los presos en ese entonces tenían más que nada chocos y chuzos. Las pistolas eran pocas y las granadas también eran muy pocas. Yo tuve un récord casi todos los meses, tenía más incautación de drogas, chocos, chuzos y granadas que todos los otros 30 y tantos directores juntos. Porque yo dije a los muchachos, vamos a trabajar y a trabajar en serio. Armamos redes de inteligencia, de informantes. Los presos sabían que yo pagaba muy bien a los informantes lo que ellos pidiesen, y lo que ellos pidiesen a veces era una bolsa de leche, un pollo, unas verduras, que los ayudase con un traslado, que querían irse para otra cárcel, y ellos sabían que el director cumplía. Entonces llegaba información. Nosotros íbamos al sitio en particular a buscar lo que sabíamos que estaba. No como se hacía antes de requisas, que llegaban destruyendo todo a ver qué podía haber escondido. Los presos se quejaban mucho por eso, sobre todo cuando llegaba la Guardia Nacional, llegaban rompiendo y destrozando, rompían los equipos de reproductores de cassette, los televisores. Eso les molestaba mucho. Yo nunca lo hice porque íbamos sobre trabajo de inteligencia. Entonces logramos muchísimas incautaciones, logramos desarmar la cárcel. Los heridos eran con chuzos, porque cuando entregué, según tenía entendido, había solamente 2 pistolas y nadie las quería sacar porque sabían que si alguien las sacaba, yo me enteraba. Los chocos eran muy pocos, granadas creo que las logramos sacar todas, y drogas incautamos tanto que empezaron a llegar presos con síndrome de abstinencia a la enfermería, porque no había suficiente droga en el penal para todos ellos. Me dices que estuviste 2 semanas... 2 semanas para saber dónde estabas parado. Ya nos has dicho más o menos dónde estaban, ¿no? Había droga, había las pocas armas que había, etcétera. ¿Con qué más te encontraste? O sea, ¿cuál fue el análisis cuando tú llegaste 2 semanas después? Tú dijiste, si tú podías describir qué había en Yare y quiénes eran los que estaban allí. Y de alguna manera, una cárcel revela mucho de la sociedad, ¿no? De lo que está pasando en la sociedad. ¿Cuál era tu análisis después de saber dónde estabas parado con respecto a la cárcel de Yare?
Lo primero que necesitaba es saber con quién podía contar, qué funcionarios eran buenos y cuáles no, cuáles eran competentes, cuáles eran incompetentes y sobre todo cuáles eran corruptos y cuáles no. Eso fue difícil. Lo primero que hice fue pedir que se me autorizase la designación de un subdirector que tenía que ser alguien de mi confianza. Busqué un amigo, comisario de la policía, que hizo un trabajo impecable conmigo hasta el punto que fue ascendido en un corto plazo. Fui viendo el personal, había vigilantes que supe que consumían drogas, esos los mandé a retirar, conseguí otros cambios. Había un jefe de régimen, conocido como el llanero, que era muy respetado por los presos, y cuando un funcionario es respetado y no odiado, quiere decir que es alguien que trabaja rectamente, que no se presta para negocios sucios. Pues un funcionario que se presta para introducir armas, drogas, siempre se lo van a sacar en cara o lo van a ver mal. Un funcionario que es respetado y nunca lo tratan mal es porque no hace cosas malas, no hace cosas indebidas. Este era una de esas personas. Me apoyé en este funcionario y empezamos a organizar el trabajo. Tenía una funcionaria que había sido policía, me ayudó a organizar la red de inteligencia. Conseguí un poco más de personal, me mandaron algunos vigilantes adicionales. Llegué a tener 20 hombres en un turno y eso me parecía que no cabíamos de tantos que éramos. También conseguí escopetas porque hablé con el director de fiscalización, hablé con el viceministro, hablé con el director general. A todos les conté la misma historia y me asignaron unas escopetas más. Después el director de prisiones me dice, oye, tú eres un vivo, tú hablaste con todos y todos te asignamos más escopetas. Digo, bueno, que yo necesitaba armas, ¿tú qué quieres? Con lo que hay, vamos a montar con una escopeta por cada 4 personas. No se puede. Entonces logramos que casi todo el que estuviera de guardia tuviese una escopeta en sus manos, que ya era un paso. Pero eran estas habilidades de pasar por debajo de cuerda, sonreírle al jefe y no decirle que hablé con el otro para que todos me tendieran una mano. Entonces me decían, mira, te voy a mandar 5 vigilantes más, te voy a enviar 10 más, y conseguí medianamente cubrir. Yo debía tener por lo menos 87 hombres por turno, si mal no recuerdo, por las cifras de Naciones Unidas. Tenía 20 y me parecía que no cabíamos ya en la cárcel, pero con eso pudimos empezar a trabajar. Y sobre todo hacer mucho trabajo continuo y que los presos supiesen que ya no se negociaba con ellos, que lo hacíamos, pero que ellos podían contar con los funcionarios para resolver sus problemas. Y muchísima mano dura. Yo aplicaba las sanciones en la celda de castigo, el famoso tigrito, que era simplemente una celda donde quedaban en un calabozo 15 días. Y ellos sabían que por cualquier cosa la sanción iba. Y aprendieron a respetar, a decir, hay que hacer las cosas bien porque al director le gustan las cosas bien hechas. La peor sanción que teníamos era el informe disciplinario, porque cuando se veía el expediente ya no eran elegibles para cartas de buena conducta y para las medidas en tribunales. Hay algunos uno que no llegó a saber que tenía un informe disciplinario. Cuando fue un juez a revisar los expedientes, le contó su historia y después le dice, mira, si todo es como me lo dices, te vas hoy para tu casa, que me traigan el expediente. Cuando revisa el expediente, el juez le dice, mira, aquí tienes un expediente, una nota disciplinaria, no te corresponde por 6 meses una posibilidad de libertad. El hombre lloró, me dijo que si quería le despegara la piel a planazos, pero que le quitara el informe. Le dije, no, esta es tu sanción, ahora sabes que las cosas hay que hacerlas bien. Pero algún ciudadano desprevenido que te esté escuchando, así como yo, que lee las noticias de hoy, donde en la cárcel la gente no pregunta quién es el director, la gente pregunta quién es el PRAN. Y tú me estás hablando de que le andabas a pie con una escopeta por la cárcel. Hiciste que respetaran más a los funcionarios. Te metías y les hacías requisas, redes de inteligencia y les quitabas las armas. Le quitaban la droga y los tipos andaban temblando con la cuestión de abstinencia. Estás hablando de un planeta que no existe. El venezolano iba a decir, bueno, pero y eso ocurrió una vez en Venezuela. No había pranes ahí. Cuando tú llegaste no te dijeron, mire, director, cuidado, que aquí el pran se llama fulano y quiere hablar con usted. En ese entonces no existían los pranes. Había sí ciertos líderes negativos, pero nos encargamos de poner orden, sacamos algunos traslados imprevistamente. Cuando lo agarramos desprevenido decíamos, este tiene que ir para traslado, y lo sacábamos corriendo antes de que pudieran rebelarse. Pero muy poco hubo que aplicarlo, porque los presos, aunque no lo crean, son gente que tiene un concepto especial del honor. Si ellos saben que cometieron una falta y los castigas, lo aceptan.
no lo discuten. Pero Dios libre que los pongas mala cara si ellos no hicieron nada, porque entonces ahí sí se molestan. Era otra época, cuando los presos no tenían mayormente armas de fuego, aunque una vez que tuve que entrar con la Guardia Nacional y una tanqueta, y de repente me encontré escondido detrás de la tanqueta, y la tanqueta se oían los disparos, se oía ping, 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 en la tanqueta, que un director me dice, un guardia me dice, director, ¿está asustado? Digo, por supuesto, yo no soy loco, pero si yo salgo corriendo, igual que si sale corriendo tu teniente, aquí se pierde todo, nos tenemos que quedar con todo y susto. Y te digo que no es nada divertido estar detrás de una tanqueta mientras oyes los disparos en la tanqueta. Pero el hecho que nunca le retrocedimos, también ellos respetaron, dijeron, el director viene trabajando en serio, no es una persona que lo vamos a asustar con una mala cara. Y como empezamos a desarmarlos y a trabajar muy organizadamente, pudimos tomar el control. En ese entonces, no todas las cárceles estaban completamente bajo control del director, pero los directores sí tenían bastante control. Quizá algunas zonas no, quizá algunos detalles no, pero era otra época. Después empezaron a pasar las armas libremente a la cárcel. Hay un funcionario de prisiones que me contó que iba saliendo de la cárcel donde estaba. Ya yo me había retirado, pero eran los contactos que no le quedaban. Y él dice que vio que estaban metiendo un tobo muy pesado, 2 presos, bajo la vigilancia de la guardia, y que él pensó que era agua. De repente se corrió un poco la tapa del tobo y pudo ver lo que había dentro. Enseguida volteó la cara y se hizo el loco, como que no se dio cuenta, porque el tobo lo que estaba era lleno de balas. Actualmente en Yare 1, según me informaron, y te voy a decir que no lo vi, pero que habría incluso una ametralladora M2 calibre 50, de esas grandes que uno ve en las películas, que se ve un soldado así en la parte de atrás, agarrando y disparando así. No así, de las que se agarran con 2 manos y se disparan así. Sí, esa es correcto. Y también dicen que había un AT-4, o sea, un lanzamisiles antitanque. Lo que sí había, y me consta, son fusiles automáticos, por cantidad. Ok. ¿En qué momento tú decides que no ibas a seguir allí? Yo estuve unos cuantos meses, pero llegó el momento que había un conflicto entre el director de prisiones, que era mi amigo, y un director general que no le gustó esa designación, pero él vino también muy bien apadrinado. Como yo fui el único director que él nombró, pensó que si me hacía fracasar a mí, lo hacía fracasar a él. Y empezó a hostigarme, retirándome personal, montando expedientes disciplinarios falsos contra el personal, pero quedaban suspendidos, quedaban excluidos provisionalmente de nómina. Y al final yo solamente tenía vigilantes y secretarias. Me quitaron el subdirector, me quitaron el trabajador social, el abogado, el jefe de régimen, el corredor, me quitaron todo. Yo dije, así no puedo. Y es un trabajo agotador. El primer mes, mientras yo estaba tratando de ver cómo se hacían las cosas y empezando el plan de seguridad, yo llegaba a trabajar 100, 110 horas a la semana. Después, yo trabajé 31 días corridos, que yo salía a la mañana muy temprano de mi casa y llegaba a la noche ya después de la cena. Después tuvimos un horario mucho más descansado, trabajaba 70, 80 horas a la semana, porque igual tenía que ir todos los días menos los domingos. El subdirector iba el domingo, yo iba el sábado para que él pudiese librar un día. Y eso era también desde la mañana hasta la noche, pero un poco más descansado. O sea, podíamos tener un poquito más de flexibilidad. Lo que me faltaba era mudarme. Mi esposo un momento que me dice, mira, si quieres te mudas. Y me dijo, me gustaría verte de tanto en tanto. Hubo un momento que me dice, veo que estás agotado y estresado, porque no estás pendiente de las cosas que te gustan, no estás leyendo los libros de guerra que tanto te gustan, no ves televisión nunca, pero estaba en la casa. Me dijo, deberías hacer otra cosa porque ya tú no puedes más. Le digo, ciertamente, y pedí cambio. Me dicen que ha sido una de las únicas veces en la historia que un director ha pedido salir de las cárceles. Me dieron 2 semanas de permiso remunerado y después me asignaron en un trabajo de oficina, demasiado tranquilo para mi gusto. Luego me asignaron en antecedentes penales y me volví a meter en problemas porque estaba desarmando unas mafias ahí. Uno, no sé si los problemas no me están buscando, yo los estoy buscando a ellos. Ahora, fíjate una cosa. Yo una vez le escuché un relato a un ex-PRAN que no resultó ser tan ex-PRAN, que era uno de estos personajes que anduvo de cárcel y de repente se metieron a evangélicos.
y eso era como una especie de salvoconducto. De eso quisiera hablarte, de esa penetración de los evangélicos y todas estas cosas. Pero recuerdo que este personaje, al cual puedo decir su nombre, que es Freddy Romero, era el pastor Freddy Romero, que era la mano derecha de Carneiro en Vargas, con unos métodos, para ser un delincuente, y apareció muerto, quemado en su camioneta, se entiende que por orden del propio Carneiro, manejando el tráfico de droga y toda la cosa en la calle. Pero hubo una entrevista donde él me contó, molesto, una entrevista donde fue la famosa crisis del rodeo, la primera crisis del rodeo que tuvo cuando el caso del Oriente, que mataron un poco de presos y una cosa allí. Y esa entrevista era con otro pastor, el pastor Mongo, Ramón, se llama Mongo, que había estado preso en el rodeo y echó el cuento de cómo era el rodeo donde él estuvo preso. Y de cómo hubo un momento en el que en el rodeo los evangélicos lograron pacificar el penal. Y que el penal estuvo bastante tranquilo y que se acabaron los problemas allí. Y él estaba contando cuándo se reiniciaron los problemas. Y yo recuerdo que este pastor decía que los problemas se reiniciaron allí cuando se empezó a relajar la disciplina de las autoridades. Y citaba un hecho particular, que era el número, pasar número. Es decir, contar a los presos. Sí. Que eso de alguna manera no solamente era una cuestión que tenía que ver con la seguridad propia de la cárcel, de saber todos los días cuántos presos había y localizarlo y verle la cara a cada uno de ellos, sino que también era una cuestión como que llamaba la disciplina. Porque la cuenta de presos, me decía este señor, que inclusive me mostró la espalda, este pastor, la espalda con las marcas que tenía, la espalda rayada de marcas. Y él me dice, ¿tú sabes qué es esto? Estos son los peinillazos que me quedaron marcados, porque cuando uno se quedaba dormido, la lista la pasaban a las 5 de la mañana. No, a las 5 de la mañana no estaba en el patio para que contaran a los presos, te daban 10 planazos. Entonces se quedaba mucho dormido y él contaba que él todavía en medio de la noche, a pesar de haber tenido más de 10 años de haber salido de la cárcel, en medio de la noche se despertaba asustado para ver la hora, ver qué hora era, porque pensaba que tenía todavía que ir al patio a que lo contara. Eso lo acaba Tarek El Aissami, entiendo yo, decidió acabar con esa costumbre de contar a los presos, hasta el punto que hoy a Iris Varela se le pregunta cuántos presos hay en cada cárcel, ya no lo va a saber porque no se cuentan. ¿Qué significado tenía para ti eso de contar a los presos? ¿Cómo se hacía y para qué se hacía? Mira, el número no se pasa en los penales abiertos, los que están bajo control de los planes. En los penales cerrados sí. Yo tuve número mañana y tarde todos los días que estuve preso. Cuando fui director se hacía religiosamente, porque uno tenía que saber cuántos estaban. Hubo un momento, habiendo yo recién recibido, que no solamente se hizo un conteo especial, sino que con la Guardia Nacional se hizo un pase de lista, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, para tratar de averiguar quiénes estaban, quiénes faltaban, porque era un desorden tal que tuvo el anterior director que ni siquiera sabemos exactamente cuántos se habían fugado. Después se determinó que se habían fugado 26 y 22 días. El pase de números nosotros hacíamos no en el patio, sino por letras. La torre tenía 3 pasillos, cada pasillo era una letra y cada piso era un pabellón. Entonces, por letras se los contaba. Así era un poquito más fácil de llevar el orden. Uno decía, 1A tiene tantos, 1B tiene tantos, y después iban las otras secciones. Como Yare 1 en ese momento estaba sobrepoblada, los había por todas partes, había en los talleres, algunos que vivían ahí, que preferían porque era un sitio más tranquilo, en la zona de cultura vivían, en el gimnasio también. En el edificio administrativo había una zona que era especial para presos que había que darles particular seguridad. Estoy seguro que ahí llegaban por un buen pago, pero en teoría era de particular seguridad. Y estaban 2 personas que eran protegidos de su embajada, que una vez cada uno recibió un planazo y la embajada fue a protestar y se lo ganaron. Eso fue antes de que yo llegase, pero se lo habían ganado.
estaba Walter del Nogal, que imagino que pagó muy bien por estar ahí, estaba mi cocinero, que era conducta ejemplar, y nunca discutí el derecho que tenía a estar ahí, porque era conducta ejemplar y muy trabajador. Algunos otros, yo mandé a instalar ahí una persona que me llegó a los 2 días en la visita. La mamá viene a buscarme y me dice, mire, yo quería pedirle un favor para mi hijo, que no, yo quisiera que se le permita trabajar. Yo, todo lo contrario, ¿en qué puedo ayudarlo para que trabaje? Que pase él y que me traigan el expediente. Él era profesor de artesanías, hablaba perfectamente inglés, francés, una serie de cosas. Veo su expediente, tenía 9 años y 11 meses preso y 9 años y 7 meses trabajado. O sea, era nada más entre una ida de un penal a otro. Yo le dije, no, sí lo voy a apoyar. Usted habla inglés, y lo envié a la unidad educativa para que fuese el profesor de inglés que estaban buscando. Y lo mandé a instalar en este anexo D, que se llamaba. Me dijo el jefe de régimen que usualmente eso se cobran fortunas por estar ahí. Y yo, bueno, me pareció que era lógico porque en estos anexos especiales estaban justamente los presos que trabajaban al servicio de la cárcel, los cocineros de la dirección, de los funcionarios, mi ordenanza, los profesores de la unidad educativa, pero era algo muy pequeño. Había otros anexos, uno que era un resguardo para los que tenían problemas, una enfermería para los que estaban enfermos pero no requerían estar directamente en la enfermería, y otro anexo que terminaron siendo para los que ya no podían vivir en la torre, que tenían problemas o ya no cabían. Estaban por todas partes y fue irlos contando para saber dónde estaban, irlos organizando, y religiosamente se hacía. Cuando se dejó de hacer ahora en las cárceles abiertas, las de los pranes, nadie sabe cuántos hay, el PRAN es el único que sabe, pero como ahí por cualquier cosa se aplica la justicia carcelaria, que quiere decir, el PRAN le ordena a un lucero, dale un patero, un mondonguero o un coquero, es decir, un tiro en una pierna, un tiro en el abdomen, un tiro en la cabeza, y las sanciones se aplican al momento. En Yare 1, los muertos se los dan a los cochinos, tenían unos cochinos enormes, para que se los comieran, y supuestamente los huesos después los molían y los usaban para encalar las paredes. Me contaron, no puedo decir que sea cierto o no, porque eso fue una historia que me contaron estando yo ya preso, pero por eso no se sabe quiénes están y quiénes no están. O sea que en realidad el hecho de no contar los presos es una muestra de que la cárcel es controlada por el PRAN, y además de eso que quienes están allí podrían ser desaparecidos en cualquier momento. Sí, es que un director en una cárcel controlada por un PRAN es solamente un administrador del presupuesto para comida y un administrador de los procesos de cartas de buena conducta, de las boletas de libertad y más nada. Un director en un penal abierto no tiene ninguna función de régimen, no puede. Yo fui como abogado a las cárceles y me encontraba que los directores muchas veces despachaban desde afuera y el control lo tenía el PRAN, hasta el punto que yo llegué, por ejemplo, al internado de San Juan de los Morros, el Guardia Nacional me pide mi credencial de abogado, me abre la reja para que pase y adentro a 2 metros había una persona sin uniforme con un FAL. Y yo dije, bueno, no quiero pensar que es lo que estoy seguro que es. El hombre me dice, ¿usted es abogado? Oh, sí, un momento. Agarra un radio y dice, abogado ingresando. Y al minuto le responde, le dice, puede pasar, doctor, por este pasillo, me indicó cómo llegar al locutorio. Cuando voy cruzando por el pasillo, está otra persona con un fusil y me dice, doctor, es por aquí, pase por este pasillo al final. Muy educadamente, pero eran presos que cada uno tenía un FAL. El mismo fusil que yo usé en el ejército, que yo tenía en mis manos porque era militar, bueno, era el que ellos usaban. Y los tenían ahí, y tenían granadas, tenían todo, tenían radios. El director no cuenta. Y la custodia lo único que hace es prácticamente servirles de mensajero. Se mira, manda a decir al director que fue una vez tal para que pase porque tiene un documento para él. No hacen nada. Podrías eliminar a todo el personal y no se notaría la diferencia. Ahora, pero la pregunta entonces es una cosa básica, ¿no? Lo que quiere un preso es estar libre normalmente. Si un preso, llámese PRAN, o llámese lucero, llámese como se llame, controla el penal para que se quede adentro, ¿por qué no se va? Porque tienen muchísimo poder. En la calle puede ser que no tengan el mismo poder. Están más seguros adentro y dentro de la cárcel controlan negocios internos y externos, secuestros, extorsiones, drogas. Eso vale muchísimo dinero. Un PRAN puede ganar verdaderas fortunas dentro de la cárcel. Si consigue mantener el control de la cárcel, entre lo que cobra por lo que llaman la causa, que es que se le cobra a cada preso
como un impuesto por estar ahí. Un impuesto por estar preso. Sí, el PRAN cobra la causa. Que dice, mire, cada preso tiene que pagar por mes tanto. Pero también un preso dice, te manda a decir al PRAN, mire, yo quisiera montar un pequeño negocio de tal cosa aquí adentro. Ok, ¿cómo no? ¿Qué necesitas? Y el PRAN le cobra un impuesto por ese negocio. Entonces dice, mira, por ese negocio tú tienes que pagar tanto, además de la causa. Hay muchísimo dinero, manejan prostitución, hay prostitución interna, tienen todas las mujeres que puedan desear y también manejan el crimen fuera de la cárcel. De hecho, el Gusano fue enviado por un PRAN de, no recuerdo si era el de Tocuyito del Tocorón, porque Wilexis era el de uno de los PRANes y el Gusano del otro. Entonces manejan incluso el crimen afuera y tienen su gente y ellos dicen, bueno, organizamos la extorsión telefónica o los secuestros y el PRAN lleva su parte porque él protege, él proporciona armas, incluso podría proporcionar personal si fuese el caso. Pero no se te ocurra fugarte de una cárcel donde hay un PRAN sin permiso del PRAN. Eso te cuesta la vida. Ahora, con todo esto, llegamos al llegadero. Por supuesto, hay muchísimas cosas más de las cárceles que podríamos conversar, Marcelo, pero llegamos a lo siguiente. Está perfectamente claro, lo decías tú en el artículo que leímos al inicio de este programa, que Iris Varela, en efecto, y el régimen en general está utilizando, le ha entregado el control de las cárceles a estos delincuentes y ahora resulta ser que además los utiliza para tomar el control de zonas del país, de urbanizaciones, de barrios, de situaciones. Yo conozco varios casos fuera de Caracas de urbanismos que están completamente en manos de delincuentes. Y recuerdo un caso particular que se da en Charallave, Estado Miranda, conocí de primera mano, donde en Ciudad Betania se le declaró con el subterfugio creado, entiendo, por el régimen, no recuerdo en qué gestión, zona de paz. Ser zona de paz significaba que allí, en teoría, no iba a entrar la policía porque la gente se iba a encargar de mantener la paz. Y eso significó en los hechos que era un PRAN o un grupo de delincuentes los que se encargaban allí de todo. Y la policía no podía entrar. Bueno, hubo un caso porque allí en Ciudad Betania estaban pidiendo, a pesar de ser zona de paz, que entrara las autoridades a recoger un cuerpo descuartizado de un niño de 11 años que habían dejado descuartizado en la puerta de la casa de la mamá. Por supuesto, una cosa horrorosa, espantosa desde todo punto de vista, pero la cosa es peor. Al niño lo habían descuartizado porque es que era un niño sicario. Y quién sabe para quién era el mensaje, etcétera, o qué fue lo que... Y el niño lo matan, lo descuartizan y se lo dejan en la puerta. Entonces no había que recoger el cadáver. Entonces estaban pidiendo, entonces hubo que mandar a una comisión especial de la alcaldía que no fuesen ni siquiera funcionarios policiales, sino gente de la recolección, del aseo, que fueron los únicos que permitieron que pasara, nada de policía, para que recogieran el cadáver. Entonces, una cosa como esa, me imagino yo, que si dentro de la cárcel los tipos deciden aplicar la justicia, bueno, agárrame a uno, me le pegas a un... ¿Cómo es que es la cosa? Patero, mondonguero y coquero. Patero, mondonguero y coquero. Es decir, agárrate al azar a un preso, le pegas un tiro en la pata, a otro le pegas un tiro en el abdomen y a otro le pegas un tiro en la cabeza. Esa es la justicia. Si eso es lo que están haciendo dentro de las cárceles, a estos delincuentes, cuando los mandan a la calle a tomar el control de una zona, me imagino yo que aplicarán lo mismo o cosas peores. Es decir, los pranes se apoderaron de la calle. La cárcel se apoderó de la calle, Marcelo. Yo recuerdo una vez, la primera vez que tuve conciencia de modales carcelarios, fue una vez que alguien me dijo, viendo a alguien en la calle, en cuclillas, en una esquina, digo, mira, ese tipo que está ahí salió de la cárcel.
Porque esa forma de sentarse es como se sienta en la cárcel, porque no hay donde sentarse y la gente no se sienta en el piso está sucio. Entonces ese tipo salió de la cárcel. ¿Qué pasa? Que los modales carcelarios, inclusive el lenguaje carcelario, eso de hablar de PRAN, el lucero, la causa, ese tipo de inclusive de léxico, se ha apoderado uno antes decía los barrios, no chicos, de barrios, de urbanizaciones y de la calle en pleno, de los autobuses, del metro y del hablar de la gente en lo cotidiano. Todo eso, Marcelo, ¿para dónde va? O sea, ¿para dónde va esto con esa gente? Bueno, en la cárcel se habla otro idioma, porque, por ejemplo, no te sirven huevos de gallina, te sirven ginseng, no te sirven leche, sino vaquita. La cuchara es la comedora. Hay cantidades de expresiones similares. La aguja de tejer es la tejedora. No se te ocurra decir aguja. Hay una cantidad de palabras que no se pueden usar. Uno puede chocar de muchas formas en la cárcel y hay que aprender rápidamente a hablar el lenguaje interno. ¿A dónde vamos con eso? Mira, aparte que lo que hemos dicho hasta la saciedad, que se perdió totalmente cualquier tipo de valores, eso se estimula, lamentablemente. Hay medios de comunicación totalmente irresponsables que estimulan esto, porque muestran personajes de esta clase en diversos novelas, programas, y los hacen personas simpáticas. Hay que mostrar que estos son delincuentes, son psicópatas asesinos, no son personas agradables, aunque en algún momento pueda sonreír. Entonces, tenemos una gente que se está acostumbrando a esta forma, a la violencia, a este lenguaje, y hay que irlo cortando poco a poco. La gente ya no entiende otras cosas y ellos han ido tomando el control, y cuando ellos son los que mandan, pues tienes que entenderte con ellos de la forma que sea. Entonces también el gobierno tiene una responsabilidad de cortar ese control, que ellos no sean más los que dicten la pauta, que es lógico, no puede ser la delincuencia, porque vamos a llegar a una somalización fragmentaria del país, o sea, ni siquiera una somalización en la mejor forma, sino en la peor, una completamente fragmentaria. Pero Marcelo, ahora te planteo esto, que es lo que la gente siempre, pero porque tú sabes que hay gente que le da urticaria que uno cuente las cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿y tú qué propones? Lo que haces es quejate. ¿Qué debería hacer un gobierno real cuando sea derrocado el chavismo y sacados a patadas del poder? Porque tú vas a tener, si los delincuentes le dejan hacer lo que le da la gana en las cárceles, son dueños de la cárcel y dueños de la calle, evidentemente serán aliados y son aliados del régimen que les permite hacer eso, y serán enemigos de quien les vaya a quitar esos privilegios. Lo que quiere decir que cayendo el chavismo, ya de gratis tienes de enemigo a todas las cárceles de Venezuela. ¿Qué debería hacerse con respecto a eso? ¿Qué harías tú? ¿Qué propondrías tú? Hay muchos presos que están en las cárceles abiertas porque tienen más libertad, aunque tengan más miedo. Si hubiese un mejor sistema en las cárceles cerradas, que para eso yo tengo un plan completamente desarrollado, ellos podrían aceptar ir a una cárcel donde haya un poco más de régimen, pero seguridad y un trato razonable y unos parámetros razonables de trabajo. Los delincuentes no lo van a querer y lamentablemente van a tener que ser reducidos por las buenas o por las malas. Como en un artículo del cual hablamos del turismo pacifista, tú no puedes ir a la guerra si no estás dispuesto a ir a la guerra. Entonces, lamentablemente, en esos casos hay que enfrentarlos con las armas que tenemos, y las armas no son las armas de la razón del derecho. Estamos hablando de delincuentes que no se van a rendir, hay que enfrentarlos con las armas, hay que reducirlos, hay que cerrar esos penales, obligarlos a rendirse y a los presos llevarlos a una cárcel que tenga un sentido práctico, donde ellos tengan algo que hacer, donde se los obligue a trabajar, porque ni siquiera en las cárceles de régimen se los obliga a trabajar. Por eso la gran mayoría se pasan todo el día consumiendo drogas, jugando juegos de azar, haciendo cualquier cosa inútil. Hay que llevarlos a trabajar, hay que darles un trato donde realmente el que tenga buena conducta tenga verdaderos privilegios, pero que el privilegio sea por la buena conducta. Tú trabajas, tú estudias, tú nunca tienes un expediente disciplinario, vamos a darte ciertas facilidades. Ciertas facilidades que pueden ser como
tener una cafetera en tu celda, como tener un televisor, como tener un radio, como tener más posibilidad de llamar a tu familia, porque a nosotros se nos cortaba totalmente la comunicación con la familia. Entonces decirle, mira, en vez de tener 10 minutos a la semana, te vamos a dar 10 minutos todos los días para que llames a tu casa y hables con tus hijos, con tu mamá, con tu esposa, lo que sea. Son pequeñas cosas que no cuestan en sí, sino es una estructuración del trabajo. Ahora, pero Marcelo, fíjate algo. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención y no puedo dejar de decirlo, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención las imágenes que salen de las cárceles cuando ocurren estas cosas. Y hubo unas imágenes, no recuerdo qué fotógrafo fue, que estuvo en uno de estos traslados masivos y tal, y toma las fotos de los presos. Y lo que uno ve son fundamentalmente rostros muy jóvenes. O sea, en Venezuela los presos no llegan a viejos. Sí. En Venezuela nadie envejece en la cárcel. Venezuela está llena de jóvenes. Es más, cuando tú ves la cara de este personaje, que si el Gusano y el Wilexi, cuando ves la foto dices, bueno, pero estos son hijos de Chávez, estos nacerían en el 99. Son unos muchachos que bueno, muchachos son. O sea, lamentablemente son delincuentes, son asesinos. Están del lado del enemigo, pero cuando uno los ve nos dice, bueno, pero la sociedad parió eso. La sociedad chavista. Esos son los hombres nuevos. Mi pregunta es, porque yo siempre lo he visto de esta manera, en cada preso hay un fracaso del sistema educativo, ¿no? Eso es así. Y yo me pongo a ver las cosas, es más, yo inclusive sería hasta partidario de que las cárceles no estuviesen en manos del Ministerio de Justicia ni del Ministerio de Interior, sino del Ministerio de Educación, porque cada preso que está ahí es un fracaso del Ministerio de Educación. Pero esa es otra discusión. Ahora mi planteamiento es el siguiente. Cae el régimen chavista, se le derroca el régimen chavista, se empieza a tomar el control de las cárceles para acabar con esta situación. ¿De qué delitos pueden ser acusados Iris Varela, Tarek El Aizami, Miguel Rodríguez Torres y todos los que han pasado por responsabilidades referentes a las cárceles en Venezuela, permitiendo esta desgracia? Bueno, empezando por una asociación para delinquir, porque eso no sucedió porque a un guardia se le ocurrió pasar una pistola. Ahí hay complicidades mucho más arriba, porque una pistola la puede pasar una persona al riesgo, pero las toneladas de drogas y las ametralladoras y los lanzamisiles no pasaron así. Ahí, oye, se hace difícil detallar, porque el problema de ellos son la cabeza de una corporación criminal, donde hubo tráfico de drogas en las cárceles, donde si no lo hicieron directamente, lo permitieron. No hicieron nada para impedirlo. Hay tráfico de personas, hay homicidios. Entonces, todos los crímenes que se han cometido en las cárceles los tienen a ellos como cabezas de esa organización criminal, por acción o por omisión. Señora ministra, por favor, venga acá al frente, al lado de nosotros, para pedirles, por favor, que nos dé la orden de operaciones, que nosotros sabemos cuál es nuestro azimú, sabemos cuál es el eje de avance y cuál es nuestro objetivo plenamente identificado para salir a la batalla. Fuimos a Carabobo hace 200 años y derrotamos un imperio. Ahora volvemos otra vez a Carabobo para derrotar al imperio yanqui. Obama, te esperamos allí. No mandas tu lacayo, te esperamos a ti. Aquí tienes a una mujer que no tiene bola, tiene el ovario repuesto. Con ella vamos a la lucha. Es uno de los actos de patriotismo que con mayor sentimiento se haya realizado en cualquier ministerio del gabinete ejecutivo, porque se trata de privados de libertad, ¿sabes? Porque he traído una representación de los privados de libertad y los puse a que ellos protagonicen este momento, porque nosotros creemos en ellos. ¿Sabes que los revolucionarios somos soñadores, somos idealistas, somos de un patriotismo que rebasa todas las expectativas? Y nuestro patriotismo no es consigna,
Nuestro patriotismo es un postulado de vida, que no lo dude nadie. Aquí hay determinación. Nosotros no podemos vacilar a la hora de defender la patria. Lo que sí sabemos es que aquí hay un jefe de Estado, que aquí hay un presidente y líder de la revolución, que es el presidente Nicolás Maduro. Y aquí estamos nosotros, cada uno en su espacio de lucha, cumpliendo su papel. Yo estoy segura que a la hora de una agresión armada contra nuestra patria, nosotros no podemos quedarnos en consigna, sino tenemos que pasar a otros escenarios. Sin patria no existimos. La patria es la esencia de la vida. Es nuestro arraigo a nuestra historia, a nuestro presente y a nuestro futuro. Es lo que le podemos dejar a nuestros hijos. Es el aseguramiento de nuestro hogar, de todos nuestros afectos y de toda nuestra gloriosa historia.